Un pequeño aviso, Devheads. He creado una página de Patreon para todos aquellos que quieran y puedan apoyar al canal. Encontrarán el link en la descripción. Ya hemos visto dos formas base de manejar el movimiento de un personaje, pero hoy terminaremos de ver este tipo de movimiento, para mejorarlo y entender las opciones disponibles para Locomotion. Así que no perdamos más tiempo, Devheads. Comencemos. Primero repasemos los conceptos que ya hemos visto. Sabemos que el movimiento puede ser tan básico como usar un Set Actor Location para que el personaje cambie en una dirección específica. Esta dirección es un vector, pero para evitar todo esto podemos simplemente usar el character y decirle que use la función addMovementInput usando una dirección y una cantidad. Por otro lado, vimos que la cámara puede moverse igualmente cambiando su rotation, pero podemos simplificarlo usando el addControllerYawInput y el addControllerPitchInput. Incluso tenemos el addControllerRollInput. Si bien esta última no se usó, ya que no es relevante en el tipo de movimiento que estamos buscando. También vimos que la dirección determina el movimiento, así que podemos bien sea usar la dirección del mundo o la dirección del personaje. Estos son World Coordinates y Local Coordinates. Por último, se vio que se necesitaba usar esta opción, Use Pawn Control Rotation, dentro del Spring Arm, con el fin de que la cámara se mueva arriba y abajo. Pero no hablamos del por qué sucede esto. Pues si recordamos el video pasado, lo que sí hablamos fue del controller. Este es quien recibe los inputs. Y dijimos que lo que estamos rotando en realidad es el controller, no el personaje ni la cámara. Al decirle a la cámara que use el Pawn Control Rotation, le estamos diciendo que rote de acuerdo como está rotando el controller. Pero entonces, ¿por qué si nos permite mover la cámara de izquierda a derecha? Bueno, eso es porque tiene esta opción activada, Inherited Yaw. Si recordamos, el yaw es este eje de rotación, por lo que como vemos es justamente el movimiento de cámara de derecha a izquierda. De hecho, si lo desactivamos, vemos que la cámara no puede moverse en esta dirección, y en cambio lo que se mueve es únicamente el personaje. Inherited Yaw significa que heredamos la rotación del pawn a la cámara. Pero si vemos las opciones de nuestro personaje, vemos que también tiene una que se llama Use Control Rotation Yaw, es decir, que el orden sería este. Movemos con el mouse el controller, y ya que el personaje tiene Use Controller Yaw Rotation activo, este también rotará, y como la cámara usa la rotación del pawn, entonces la cámara también rotará. De hecho, si desactivamos esta opción, vemos que conseguimos otro tipo de movimiento. En este caso, el personaje no rota, sino que rota únicamente la cámara. Esto puede ser ideal si lo que queremos es que nuestro personaje sea capaz de explorar el mundo con la cámara, pero sin la necesidad de moverse. Y en realidad estas opciones van más allá. Si volvemos al Use Pawn Control Rotation, vemos que de hecho esta opción existe en dos lugares, el Spring Arm y la cámara. En este caso lo usamos únicamente en el Spring Arm, porque es la forma en que decidimos manejar la cámara. Es decir, que no estamos usando la cámara directamente, sino que lo que hacemos es usarla a través del Spring Arm. De hecho, no pasa nada si activamos el de la cámara y desactivamos el del Spring Arm, o incluso si activamos ambas, pero es mejor manejar todo en un solo lugar para evitar confusiones. Así que si usas el Spring Arm, puede que lo mejor sea utilizar únicamente este componente y no la cámara. Pero volvamos al pawn. Si buscamos la opción Use Controller, vemos que tenemos activada la opción que ya vimos, pero también existen las opciones para los otros dos ejes. Estas en un personaje humanoide no se suelen usar, veamos por qué. Si las activamos obtenemos este movimiento. Como vemos, toma toda la rotación proveniente del controller. Esto hará que nuestro personaje pueda moverse en los tres ejes. Es decir, que podemos hacer esto, o incluso esto. Pero en realidad lo que queremos es únicamente hacer esto. Por eso es que lo único que se usa es el yaw. Y esto aplica también para el Inherited Yaw del Spring Arm. En este momento hereda las tres rotaciones, pero puede hacerse que solo se herede una o dos. Esto de nuevo tendrá un efecto diferente dependiendo de la configuración del pawn. Recuerden que lo que rotamos al usar el mouse, usar el control o las teclas es el controller. Luego el pawn puede usar uno o más de los ejes de rotación del controller para rotar, y a su vez la cámara o el Spring Arm pueden usar la rotación del pawn. Genial, entonces así va nuestro tablero de Locomotion. Esto nos permitirá mover al personaje en la dirección del mundo, en la dirección del personaje, y permitiendo que el personaje y la cámara roten al mismo tiempo o que se muevan independientemente. Pero el movimiento cuando la cámara se mueve independiente no funciona bien. Si movemos la cámara de esta forma y tocamos la flecha arriba, esperaríamos que el personaje se moviera en este sentido. Pero como vemos, esto no ocurre, ya que si recordamos lo que estamos usando es el forward vector del personaje, y este no ha rotado. Veámoslo gráficamente. Vamos a usar un componente muy útil llamado Arrow Component. Como vemos, podemos moverlo y cambiar el color, pero de hecho vemos que ya tenemos un componente Arrow, y de hecho está dirigido en la dirección del forward vector. Así que usaremos un segundo Arrow que lo reemplace. Primero nos vamos a asegurar que sea hijo del componente root, en este caso la cápsula.
Esto porque podemos mover cada cosa de una manera distinta, pero el root será siempre el objeto que queremos que se mueva y rote con el input. Y pondremos un tercero como up vector, ya que existen tres vectores primordiales en cuanto a direcciones. El forward vector, que es este, como vemos corresponde a la flecha roja del mundo, el right vector, que es la flecha verde, y el up vector, que corresponde a la flecha azul. Tendremos que buscar la opción Hidden in Game y desactivarla para permitir que pueda ser visto durante el juego. Si ahora damos play, vemos que al rotar al personaje, estas flechas giran con él. Así que el forward vector apunta en la dirección en que haya sido rotado. Y sabemos que por ahora nuestro movimiento siempre va a ser que se mueva en el sentido de su forward vector. Pero nosotros no queremos esto. Queremos que se mueva en dirección de la cámara, o para ser más precisos, queremos que se mueva en la dirección del controller, ya que por ejemplo podríamos en algún momento tener una cámara fija. Así que en ese caso la dirección de la cámara no nos serviría, pero la del controller sí será la correcta, ya que ahí es donde estamos usando nuestros inputs. Pero la pregunta es, ¿cómo logramos esto? Nuestro primer instinto podría ser conseguir el forward direction del controller, y que este se use para mover al personaje. Intentémoslo. Para evitar tener que reescribir el código en C++, vamos a usar primero el blueprint, y vamos a usar la cápsula. De esta manera, estaríamos tomando el forward direction del controller, y moveríamos al personaje 10 centímetros en esa dirección. Veámoslo. Todo parece normal. Pero si volteamos la cámara de esta manera, como vemos ahora el movimiento es incorrecto. Esto porque el controller toma todo nuestro input. Así que es como si tuviéramos esto. Como vemos, esto hará que el personaje se mueva en esta dirección, cuando nosotros queremos que solo use esta. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, si vemos el problema, vemos que el punto está en que queremos tomar esta rotación y queremos que se vuelva esta. Como vemos numéricamente, esto es tan simple como hacer esto, es decir, volver 0 los otros dos ejes de rotación. Pero aquí ya encontramos un problema. Si este es el forward vector, este es solo un rotator. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar el rotator en un vector? Bueno, en Blueprint es tan simple como esto. Tomamos el controller, buscamos su rotación y creamos un nuevo rotator. Para eso solo usamos makeRotator. Dejamos el roll y el pitch en 0 y tenemos que tomar el valor del yaw del controller, que es el que nos interesa. Para eso le damos a split y le pasamos el valor al nuevo rotator. Y para transformar el rotator en un vector, afortunadamente en Blueprint se puede conseguir fácilmente usando getForwardVector. Como vemos, este toma un rotator y nos devuelve un vector. Si ahora usamos este vector en vez del otro, al darle play vemos que nuestro personaje se moverá de manera correcta, no importa hacia dónde veamos, aunque aún el personaje no rota al moverse, pero eso lo veremos más tarde. Primero hagamos esto en C++. Bien, entonces en vez de usar el forward vector de nuestro personaje, vamos a hacer lo que hicimos en Blueprint. Tomamos la rotación del controller y creamos un nuevo rotator usando el roll y el pitch en 0. Genial, ahora solo tenemos que usar el forward vector. Pero parece que el controller no tiene un forward vector. Así que, ¿dónde está el forward vector? Bueno, parece que tendremos que usar las matemáticas. ¡El psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Ahora viene un concepto matemático, la matriz de rotación. No se preocupen porque no hablaremos del aspecto matemático, sino que solo la usaremos. Puede que en futuros videos, para los que les interese el trasfondo, se vean las matrices en la sección de Math for Devs, pero por ahora nos interesa saber que una matriz de rotación expresa de forma matemática una rotación. Se ve algo así, pero a nosotros eso no nos interesa, sino que a través de ella podemos conseguir tanto el forward como el right y el up vector. Y la usaremos de esta manera. Usamos fRotation matrix y entre los paréntesis le pasamos el rotator del cual queremos conseguir el forward vector, es decir, este. Ahora esto nos devuelve la matriz de rotación, pero para poder obtener el forward vector tenemos que llamar a getUnitAxis, es decir, queremos uno de los ejes. Recuerden que los ejes son a su vez los vectores forward, right y up.
por lo que ahora dentro de los paréntesis le decimos que use el eje X. Como vemos con Y axis y los dos puntos, podemos decirle que nos traiga cualquiera de los tres ejes. Bien, si compilamos vemos que ahora nuestro personaje se mueve de la manera correcta con el código de C++, pero solo en cuanto al forward vector. Aún tenemos que hacer lo mismo con el right vector. De nuevo, esto en Blueprint es tan simple como volver a usar el mismo código, pero cambiando el get forward vector por el right vector. Y en C++ esta vez es igual de simple, solo copiamos nuestro código anterior, pero en este caso usaremos el eje Y. Como vemos, esto hará que nuestro personaje se mueva justo como queremos. Pero es hora de reparar la rotación. Queremos que la cámara se mueva independiente, pero que una vez que el personaje se mueva, este rote en dirección al movimiento. Para eso tenemos una opción que se llama Orient Rotation to Movement. Si la activamos, vemos que el personaje ahora rota suavemente hacia la dirección deseada. Y esta velocidad se puede controlar al usar la opción Rotation Rate. Como vemos, por defecto está usando uno solo de los ejes, el yo, que es donde estamos rotando. Aquí podemos cambiar este valor, por ejemplo, si lo aumentamos, esto hará que la rotación sea mucho más rápida, o disminuirlo para que rote mucho más lento. Por último tenemos la opción Use Control Desired Rotation. Si activamos esta, vemos que el resultado es básicamente el mismo que el de usar Use Control Rotation Yo, es decir, que el pawn rotará de acuerdo al yo del controller, solo que este lo hará en un tiempo y no instantáneamente. Y puede usarse el mismo rotation rate que se usa con el Orient Rotation Movement para determinar la velocidad de rotación, ya que solo se debe usar una de estas dos opciones. Y solo como recordatorio, todas estas opciones también pueden configurarse desde C++. Perfecto, así quedó nuestro pizarrón de Locomotion. Con esto puedes realizar una gran variedad de posibles movimientos para un personaje, aunque aún nuestro personaje no tiene animaciones, pero eso es un tema para próximos videos. Por ahora recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.